Después de 3 años de un conflicto devastador e implacable, Ucrania se encuentra sumida en un escenario de extrema extenuación, donde la esperanza de retomar el control de sus territorios se mezcla con la desesperanza causada por innumerables pérdidas humanas y materiales. La guerra, que ya ha cobrado la vida de cientos de miles de soldados y civiles, además de agotar los recursos y la resistencia de la nación, transformó cada centímetro de suelo en un símbolo de sacrificio y dolor. En medio a ese panorama de destrucción, las negociaciones de paz comenzaron a ser vistas como la única alternativa para intentar levantar un país tan profundamente marcado por él. Sin embargo, la ascensión de Donald Trump a la Casa Blanca trajo cambios drásticos y redefinió el rumbo de estas conversaciones, poniendo en jaque las esperanzas depositadas en el apoyo occidental. Con Ucrania perdiendo más del 20% de su territorio debido a los avances rusos, sumados a un saldo trágico de más de 500,000 de bajas militares y la deserción de cientos de miles de reclutas de las líneas del frente, la estructura de defensa del país se volvió vulnerable, especialmente en la región de Donetsk, donde los rusos lograron en los últimos meses conquistar varias ciudades estratégicas. Fue en ese contexto que el presidente de los Estados Unidos, consciente de la fragilidad de Kiev, comenzó a defender que para finalizar el conflicto sería necesario cumplir con las condiciones impuestas por Moscú, colocando a Zelensky contra la pared y forzándolo a aceptar un acuerdo que, en última instancia, traería beneficios mayores para los intereses rusos que para la soberanía ucraniana. Esa visión, sostenida por Trump, ganó aún más fuerza con las declaraciones de su secretario de Defensa, Pete Hegseth, durante una cumbre de defensa en Bruselas. En declaraciones concisas, Hegseth afirmó categóricamente que Estados Unidos no estaría dispuesto a enviar tropas para reforzar las fuerzas ucranianas, descartando la posibilidad de que Ucrania recuperara íntegramente los territorios perdidos y enfatizando que la entrada del país en la OTAN era, de hecho, irrealista. Al mismo tiempo, una larga y decisiva llamada telefónica entre Trump y Vladimir Putin sellaba los contornos de un acuerdo que prometía terminar la guerra, pero que, en la práctica, dejaría a Kiev desprotegida y sujeta a los términos impuestos por Moscú. Después de ser cuestionado por periodistas, el presidente estadounidense reafirmó su posición, coincidiendo con Hegseth al declarar que, incluso en una negociación de paz viable, Ucrania jamás recuperaría la totalidad de sus territorios y, sorprendentemente, llegó a sugerir que mediante un acuerdo, el país podría incluso formar parte del territorio ruso. Tales afirmaciones, que desentonaban con las expectativas depositadas por los partidarios occidentales, decepcionaron profundamente a Zelensky, quien afirmó recientemente que Europa, por sí sola, no sería capaz de ofrecer garantías de seguridad significativas a Ucrania sin el respaldo imprescindible de Estados Unidos. Para el líder ucraniano, la única alternativa para impedir nuevos ataques y asegurar la integridad nacional sería la entrada en el bloque de la OTAN, medida que, según él, representaría el único camino para la protección de su país. Consciente de que, sin el mismo nivel de apoyo militar y estratégico ofrecido durante el gobierno de Biden, contener los avances rusos sería cada vez más difícil, Zelensky recurrió a una propuesta audaz y, para muchos, desesperada, ofrecer a Rusia la devolución de la región de Kursk a cambio de la recuperación de los territorios ocupados. Entretanto, como era previsible, esa iniciativa fue prontamente rechazada por Rusia, con el portavoz de Vladimir Putin, Dmitry Peskov, dejando claro con vehemencia que Moscú no aceptaría cualquier oferta de intercambio de territorios, afirmando: esas palabras dejaron claro que, en cualquier eventual negociación de paz elaborada bajo los auspicios de Trump, Rusia no cedería ni un centímetro de tierra conquistada por su ejército. Por el contrario, los términos del acuerdo podrían ser aún más severos, exigiendo que Ucrania entregara las regiones restantes de Kherson, Zaporizhia, Donetsk y Lugansk, áreas que ya habían sido anexadas al territorio ruso
a finales de 2022. Embora esse cenário se apresente de forma dura, ele reflete a crua dinâmica del ámbito. En él, la imposición de una voluntad no se fundamenta en argumentos del derecho internacional, como sugiere la prensa occidental que apoya a Ucrania, sino en el poder militar y la capacidad de subyugación de una nación sobre otra. Se trata, por lo tanto, de la eterna ley del más fuerte que impera en el mundo desde sus inicios. En los últimos meses, con la consolidación de los avances rusos y la inversión continua en defensa, que según datos de The Military Balance supera los gastos combinados de toda Europa, se ha reforzado la idea de que Rusia difícilmente renunciaría a sus conquistas. Ante esta realidad, la propuesta de paz en la visión de Trump se transformó en un instrumento para poner a Ucrania contra la pared, explotando sus fragilidades y su incapacidad de contener el ímpetu ruso, pues esa es la solución más rápida para terminar un conflicto que viene drenando los recursos de los Estados Unidos. Para Trump, la máxima prioridad es, ante todo, terminar el conflicto, independientemente de quién tenga razón, ya que, según él sostiene, América está primero, y gastar miles de millones de dólares para proteger un país extranjero resulta incompatible con este principio. En medio de todas estas maniobras y previsiones, un gran cerco se aproxima de Zelensky. Durante más de 3 años de conflicto, el líder ucraniano se ha esforzado en la idea de una guerra santa contra Rusia, movilizando a toda una nación y costando la vida de más de 500,000 hombres, mientras la infraestructura del país era sistemáticamente destruida, resultando en pérdidas que llegan a billones de dólares para, al final de todo, a Ucrania se ve privada del control de sus territorios ocupados. Ciertamente, el pueblo no olvidará las innumerables capturas forzadas de hombres para luchar contra su propia voluntad y los millones de exiliados separados de sus familias y de sus raíces, fruto de un liderazgo que, al privilegiar los intereses de la gran aristocracia nacional, optó por arriesgar la vida de sus ciudadanos en una guerra cuya victoria era, desde el inicio, improbable. En este escenario de incertidumbres, el debate sobre las condiciones para el fin del conflicto adquiere contornos de una disputa geopolítica en la que los intereses estratégicos de las grandes potencias se sobreponen a las legítimas aspiraciones de un país en lucha. La postura adoptada por Washington bajo el liderazgo de Trump revela un enfoque que se aleja de los ideales de solidaridad y cooperación defendidos por administraciones anteriores, privilegiando una solución que busca, prioritariamente, contener el conflicto. Incluso si eso significa estar de acuerdo con términos que beneficien directamente los intereses rusos. En cuanto líderes europeos y representantes de instituciones internacionales buscaban sin éxito articular un apoyo robusto para Ucrania, las declaraciones de Trump y las negociaciones con Putin evidenciaban un abismo entre la retórica de apoyo y la práctica efectiva de la política exterior estadounidense. En Kiev, la desesperanza se extiende entre los ciudadanos que, cansados de ver sus ciudades en ruinas y de contar pérdidas irreparables, se ven forzados a aceptar acuerdos que no contemplarán la verdadera restauración de su soberanía. El intento de intercambio de territorios al ofrecer Kursk en un esfuerzo por revertir la marea de los avances rusos terminó exponiendo la dificultad de conciliar el deseo de mantener la integridad nacional con la necesidad de preservar las ya agotadas fuerzas de defensa. La respuesta inflexible de Moscú, que descarta cualquier posibilidad de negociación en ese sentido, refuerza la determinación de un gobierno que, con cada avance, consolida su presencia y demuestra que no cederá ningún territorio estratégico. Este impasse, marcado por la intransigencia rusa y por la postura de contención de los Estados Unidos, define un futuro incierto, donde la paz, si se alcanza, podrá traer un equilibrio de poder que comprometerá definitivamente la soberanía ucraniana. Las implicaciones de un acuerdo forzado. Donde la integridad territorial
es sacrificada en nombre de una estabilidad que beneficia a los grandes poderes, dejarán marcas profundas en la geopolítica de la región, sirviendo de ejemplo de cómo intereses estratégicos pueden dictar el destino de naciones enteras. El agotamiento de los recursos humanos y materiales, junto con la creciente desconfianza entre los aliados internacionales, crea un ambiente propicio para la imposición de condiciones que, aunque presentadas como soluciones pragmáticas, terminan por minar el derecho inalienable de un pueblo a la autodeterminación y a la recuperación de sus tierras.